Una de las últimas cuestiones que vamos a ver este curso es lo que tiene que ver con los contrastes de hipótesis. Lo exigible dentro de la asignatura es que sepáis interpretar salidas de SPSS para contraste de hipótesis, que es lo que vamos a ver en clase en los próximos días o estamos viendo ya. Eh, no os he explicado cómo se hacen contrastes de hipótesis en SPSS en las prácticas, ya que sin comprender primero la teoría resulta incomprensible realizar el análisis dentro del programa de estadística. No os podía explicar la teoría previo a todo lo que hemos tratado hasta el momento, ya que sin todo el recorrido que hemos hecho resulta incomprensible un contraste de hipótesis de diferencias de medias, que es, digamos, el primer análisis de estadística inferencial. Sin embargo, si algún grupo tiene interés en intentar dar un paso más allá para llegar a un trabajo, creo, brillante para una asignatura como la que estáis cursando, os dejo una pequeña explicación de cómo realizar ANOVAs dentro de lo que es el programa de estadística, ¿vale? Es en realidad un cálculo muy sencillo si habéis comprendido correctamente la parte teórica que compete a esta cuestión. Vamos a plantearnos una hipótesis, ¿no? Con la base de datos que tenemos aquí. La hipótesis que nos podemos plantear, se me ocurre, es que existe una diferencia estadísticamente significativa en el consumo de alcohol entre aquellas personas que están en situación de pobreza y aquellas personas que están por encima del umbral de la pobreza. Antes lo que hicimos fue un cálculo de medias con el cual podíamos, a título descriptivo, dentro de la estadística descriptiva, hacer comparaciones entre las medias que arroja cada uno de estos grupos en uno de los vídeos anteriores. Sin embargo, si queremos movernos dentro de la estadística inferencial y asumir con un nivel de confianza del 95%, que es lo que por defecto propone el SPSS, que efectivamente existe esta diferencia, pues tendríamos que hacer un contraste de hipótesis para poner nuestras hipótesis a prueba. La hipótesis nula, en este caso, sería que no existen diferencias en el consumo de alcohol entre las personas que están por encima y por debajo del umbral de la pobreza. La hipótesis alternativa, en este caso, sería que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las personas que están por encima y por debajo del umbral de la pobreza. Y ya no llegaríamos a una conclusión meramente descriptiva, con un carácter exploratorio, sino que llegaríamos a una conclusión con un nivel de confianza estadístico como os apuntaba antes. Por tanto, digamos que es un nivel de certeza estadístico que en un análisis de carácter descriptivo no podemos conseguir. Por eso tiene interés esta cuestión. Eh, Aquí tenemos las variables a poner a prueba. Sería la número 2, consumo de alcohol, y la número 7, umbral de pobreza, sí o no. Dentro de los ANOVA, la variable que es de carácter independiente, que serían los factores, que en este caso serían los grupos en los cuales se reparte eh, la población, eh, tendería a ser de carácter nominal. Mientras que la variable dependiente, el factor, el efecto, tendería o tendría que ser una variable de tipo escala. Como veis, en nuestra hipótesis se cumple esta cuestión. Situación de pobreza sería la variable independiente, alcohol sería lo que depende, el consumo de alcohol lo que depende de la situación de pobreza A o B. Vale. Nos vamos a analizar y en este caso nos iríamos a comparación de medias. Hay varias pruebas de comparación de medias. Yo os he explicado, los voy a explicar en clase, la ANOVA, que sería una de las más conocidas. Como veis, tenemos la lista de dependientes y el factor o variable independiente. Como anunciaba, la variable dependiente en este caso es el consumo de alcohol. Es decir, es la variable que queremos ver si depende de que las personas estén en situación de pobreza o no lo estén. Bien, por tanto, la variable
factor nominal, en este caso dos grupos, en situación de pobreza o no, sería la variable independiente. Vale. Ya tenemos, de algún modo, diseñado nuestro análisis. Además, le vamos a pedir en la parte de opciones que nos dé los estadísticos descriptivos para ver las medias de cada uno de los grupos, que haga una prueba de homogeneidad de varianzas y que nos dé también la prueba robusta Brown. ¿Qué es todo esto? Los estadísticos descriptivos son la estadística descriptiva que hemos visto. Medias y desviaciones típicas fundamentalmente es lo que nos va a interesar. La prueba de homogeneidad de varianzas para lo que sirve es para comprobar, como hemos visto en clase con la F de Lebene, comprobar si esa muestra que nosotros estamos poniendo a prueba, en este caso la que compone nuestra base de datos, se ajusta a la normalidad estadística, a la curva normal, a la campana de Gauss o no. En el caso de que no se ajuste a la campana de Gauss, entonces tenemos el estadístico Brown, que es una prueba o un estadístico robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de estadística, cuando estamos poniendo a prueba una ANOVA, uno de los supuestos para poder efectuar este análisis es que la muestra que nosotros estamos poniendo a prueba se distribuya de acuerdo a la normalidad estadística, lo que hemos visto también en clase. Sin embargo, cuando no se cumple este supuesto, que ponemos a prueba con la F de Lebene, cuando nuestra muestra no se distribuye de acuerdo a la normalidad estadística, lo que va a ser muy común cuando tenemos muestras pequeñas, como es vuestro caso, entonces tenemos este estadístico que se llama robusto porque, digamos, que modifica el cálculo de la comparación de medias para que sea posible interpretar el contraste de hipótesis incluso cuando no existe esa normalidad estadística, cuando nuestra muestra no se ajusta a la curva normal. Entonces, le damos a continuar, podemos incluso pedirle un gráfico, aceptamos y aquí tenemos los resultados. Lo primero que tenemos es justamente los estadísticos descriptivos que le hemos pedido. 6 sujetos en la base de datos con la que trabajamos se encuentran en situación de pobreza, 5 sujetos se encuentran por encima del umbral de pobreza. Aquí tenemos las medias de cada uno de los grupos, observando en un análisis meramente descriptivo que aquellas personas que están en situación de pobreza tienen una media de consumo de alcohol superior a aquellas personas que están por encima del umbral de la pobreza. Sin embargo, este análisis tiene un carácter exploratorio, descriptivo. No podemos afirmar esta conclusión con un amparo estadístico. Justamente ese amparo lo buscamos con la comparación de medias con la prueba ANOVA. Lo primero que tenemos que ver es la prueba de homogeneidad de varianzas. Vemos que no es significativa y en tanto, como hemos visto en clase, lo que es la prueba F de igualdad de varianzas es la hipótesis nula, la distribución es normal, hay homogeneidad de varianzas, H1, hipótesis alternativa, la distribución no es normal. Lo que tenemos que mirar es el p-valor, cuando es inferior a 0,05, entonces rechazamos la hipótesis nula, con lo cual la distribución no es normal. En nuestro caso, lo que observamos es que la significación, el p-valor, es superior a 0,05, con lo cual podemos asumir que nuestra muestra en esta ocasión se distribuye de acuerdo a la normalidad estadística. Entonces, miraríamos nuestro contraste en la tabla ANOVA. Si nos ponemos en la situación de que el p-valor del estadístico de Lebene es inferior a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, con lo cual la distribución no es normal, no hay homogeneidad de varianzas. Entonces, en este caso, ya no miraríamos la tabla de la ANOVA, sino que miraríamos la prueba robusta de igualdad de medias, que sería el estadístico Brown. Observad que en este caso el nivel de significación es prácticamente igual, pero puede haber variaciones más importantes con otros conjuntos de datos.
Bien, ya hemos visto que hay diferencia entre las medias, hemos visto que se ajusta a la normalidad, con lo cual nos vamos a la tabla ANOVA. Y lo que observamos es que el p-valor, que sería lo que tenemos que mirar aquí, la significación, está por encima de 0,05, con lo cual se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, en un contraste de hipótesis, siempre es igualdad de medias. Por ello, lo que nos está diciendo este análisis es que pese a que hay una tendencia que se observa en el análisis descriptivo entre el consumo de las personas que están en situación de pobreza y las personas que están por encima del umbral de la pobreza, no existe una diferencia estadísticamente significativa en el consumo de alcohol de estos dos grupos. Si el resultado del p-valor de la ANOVA fuese inferior a 0,05, entonces sí que asumiríamos que entre estos dos grupos hay una diferencia estadísticamente significativa y que las personas que están en situación de pobreza están consumiendo más alcohol que aquellas personas que se encuentran por encima del umbral. En el gráfico de medias podemos ver que efectivamente existe esta diferencia, pero repito, en términos estadísticos, una vez puesto a prueba, no hay una diferencia que podamos asumir entre estos dos grupos. Lo que hace la ANOVA en realidad es poner en relación la media y la desviación típica. Entonces, aunque la media nos pueda indicar que hay una tendencia aparente mayor de consumo, al ponerla en relación con la desviación típica, lo que nos dice es que hay variabilidad entre esos sujetos y que relacionados estos dos indicadores, en términos estadísticos, no existe una diferencia en los niveles de consumo de esos grupos que se están estudiando. Como digo, lo que sería perceptivo para vuestra formación sería saber interpretar estas tablas, que es lo que trabajamos en clase, pero si algún grupo tiene interés en poner a prueba con una comparación de medias sus resultados, pues yo no puedo hacer más que obviamente animaros.